Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. En realidad voy a ser la que presente al charlista de hoy. Quisiera aclarar que, un poco contarles que esta en realidad es la segunda charla técnica que vamos a tener específicamente por la postulación al Startup Ciencia, llamado por Corfo y Anit. Pero también es producto de todas las cosas que propone del camino desde la investigación, desde la charla, que es el camino de la investigación al emprendimiento. Es la segunda charla técnica, pero la tercera charla que tenemos como dirección de emprendimiento. En estos momentos estoy muy contenta de presentarles a Patricio Rubio Arellano. Él es ingeniero mecánico industrial de la Universidad Santa María, pero lo más importante es ingeniero analista experto de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento. Él ha manejado junto con en la oficina varios proyectos de emprendimiento, es experto en el tema, sobre todo todas las características que ustedes necesitan para entender lo que es la propiedad intelectual en la Universidad Federico Santa María y la protección de esa propiedad intelectual. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricio, y ojalá que sea una buena charla y te voy a acompañar durante todo el tiempo, así que vamos a estar aquí. Ya. Bueno, comienzo entonces. Bueno, como decía Marcela, mi nombre es Patricio Rubio, soy ingeniero analista de la Oficina de Transferencia Tecnológica y hoy día les voy a hablar sobre propiedad intelectual en la Universidad Técnica Federico Santa María. Bueno, ahí está mi presentación personal, pero lo importante, ya lo dijo Marcela, soy ingeniero mecánico especializado en el área de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, y tengo experiencia también como emprendedor e inventor. En ese sentido, también les voy a hablar un poco de esa experiencia asociado a este ciclo, digamos, que se camina al interior de la institución para utilizar la propiedad intelectual como una herramienta de emprendimiento. Esa experiencia se llama Camping. Ahí les voy a detallar un poquito de qué se trata, pero lo voy a utilizar de ejemplo, digamos, para que se entienda de mejor manera tanto los conceptos que utilizo como la explicación del procedimiento que seguimos internamente para poder proteger, digamos, inventos u obras mediante propiedad intelectual. ¿De qué vamos a hablar hoy? Entonces, para entender cómo abordamos el tema de la propiedad intelectual acá en la universidad, tenemos que hablar de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento, que es la unidad a cargo de esta gestión, y en ese sentido vamos a hablar de 4 etapas. Si bien como oficina no estamos a cargo de por lo menos la primera etapa, igual es súper importante en este caso la investigación y desarrollo, y luego de esta investigación y desarrollo van las otras etapas que son declaración de invención, protección y propiedad intelectual y por último transferencia tecnológica. Bueno, cabe igual agregar que el proceso igual es más complejo que lo que se menciona acá, pero es una forma de explicarlo más pedagógicamente para que se entienda en realidad las distintas etapas. Obviamente ahí cualquier consulta, duda, pueden plantearla sin ningún problema por el chat y ahí Diego y Carolina, me imagino que también van a apoyarnos en relación a eso. ¿Qué es la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento? Bueno, la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento es la encargada de promover, apoyar y liderar el proceso de protección y transferencia tecnológica de los resultados de investigaciones desarrolladas por la comunidad universitaria. Cuando hablamos de la comunidad universitaria, hablamos no solo de académicos e investigadores, sino también de estudiantes, funcionarios e incluso exalumnos. Ya eso es importante, ya que no solo los académicos e investigadores desarrollan, digamos, creaciones, obras, inventos. En ese sentido, la oficina, digamos, como consecuencia de la labor de la oficina, la universidad ha recibido una serie de reconocimientos, dentro de los que se encuentran, por ejemplo, donde la universidad ya durante 2 años seguidos ha recibido el reconocimiento al tercer principal solicitante de patentes de Chile.
lo cual ratifica el liderazgo de la universidad en el ámbito de ciencia y tecnología. Como les mencionaba, claro, este año, en abril, recibimos este reconocimiento. El año pasado, en abril, también recibimos este reconocimiento, pero por la solicitud de patente del año 2018. También la Oficina de Transferencia Tecnológica recibió reconocimientos por su desempeño, así como también, en este caso, un spin-off de la universidad llamada Nuclear MDE, también recibió un reconocimiento de la mano de nuestra oficina por Corfo y la Red GT. Y ahora le hablo un poquito sobre el procedimiento. Ya, aquí vamos a empezar ya la charla en su totalidad. Así que, bueno, a medida que vaya haciendo pausa y me pueden hacer todas las consultas respectivas. Primero, el procedimiento. Les comentaba que están estas 4 etapas, ¿cierto? Está la investigación y el desarrollo, que si bien, como les mencionaba, no estamos nosotros comunidad, no somos la responsable de esta etapa dentro de la universidad, sí es importante para nosotros, y por eso en algunos casos hacemos seguimiento, y ahí les voy a comentar por qué. Segundo está la declaración de invención. Tercero, la protección, y por último, la transferencia tecnológica. La investigación y desarrollo. Bueno, les había hablado que voy a hablar desde la experiencia de Kempin, ahí les voy a comentar al tiro, pero esta es la primera etapa y es la fundamental. Sin investigación y desarrollo no puede haber propiedad intelectual y por ende no puede haber transferencia tecnológica. En esta etapa surgen los primeros financiamientos para el desarrollo tecnológico, se crean los equipos de investigación y desarrollo, se generan los primeros acercamientos también con la comunidad o con otras empresas o con gremios, se desarrollan los primeros prototipos de las tecnologías, se prueban conceptos, entre otros. Eso al menos es lo que me pasó a mí también en mi experiencia como ingeniero. En este proyecto se llamó Kempin, en el cual yo trabajaba antes de trabajar en la oficina, y que básicamente lo que se hizo fue desarrollar un quemador a gas con una tecnología que se llama medios porosos inerte, la cual como tecnología tiene una serie de beneficios, mayor eficiencia, menor contaminación, entre otros. Este proyecto lo desarrollamos en conjunto con el académico Mario Toledo y el académico Hernán Holguín, junto, por ejemplo, al funcionario que también aparece en la foto, don José Duque, junto con otros ingenieros, ingenieras del Departamento de Ingeniería Mecánica. Y estudiantes también, muchos de ellos. Y ahí desarrollamos este quemador. Entonces, generamos los insumos suficientes para poder pasar a la etapa siguiente, que es la declaración de invención. ¿Qué es la declaración de invención? Es un documento confidencial e interno de la universidad, el cual es llenado por los integrantes, ¿cierto?, por medio de un formulario, es llenado por los integrantes de los equipos de investigación o por los inventores, los cuales declaran haber desarrollado o creado un invento u obra. En él se detallan una serie de características, digamos la descripción técnica, estado de la técnica, inventores, si existe algún compromiso con empresas externas, mercados, entre otros. Para poder ingresar esta declaración, tienen que ingresar a la página de nuestra oficina, que es ottl.usm.cl. El documento que aparece aquí en la diapositiva corresponde en particular a la declaración de invención que ingresamos con la gente de Kempin en su momento. Y por eso, bueno, sale borroso, porque es un documento confidencial. Pero así fue. Nosotros desarrollamos el quemador, ya teníamos algo, digamos, con las características suficientes como para poder ser protegido, un nivel de desarrollo suficiente para ser protegido, y por eso, digamos, fuimos a la oficina, y en ese entonces todavía no era parte de ella, y comenzamos por esta primera etapa, ¿cierto?, la declaración de invención. ¿Para qué sirve la declaración de invención? Este documento se utiliza como insumo para evaluaciones técnicas, económicas y legales del invento. Eso significa si es o no protegible,
digamos, si tiene algún potencial mercado o no, y por último, si corresponde, digamos, que sea protegido por la universidad, este invento, digamos, cumple con las características legales también para ser protegido. O si se tiene que conversar con un tercero externo a la universidad para, digamos, llegar a algún acuerdo sobre la protección, entre otros. También sirve para la elaboración de informes de búsqueda de estado de la técnica y patentabilidad, entre otros. Es la primera aproximación formal entre la universidad y los inventores a propósito de la tecnología. Es cuando la universidad como reconoce formalmente la existencia de la tecnología como un elemento a ser protegido por propiedad intelectual. Entonces, luego de que es ingresada la declaración de invención y es revisada en los distintos ámbitos que ya les mencionaba, llevamos a cabo esto que se llama el informe de búsqueda de estado de la técnica y patentabilidad. Y como dice el nombre, primero este informe muestra el estado de la técnica, eso significa las tecnologías similares o que son de la misma área del conocimiento que existen actualmente, y por otro lado, si el invento, considerando el estado de la técnica, cumple con los requisitos para ser patentable. En ese sentido, si cumple con los tres requisitos que son la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Ahora, en el caso de que no sea protegible por patente de invención, estos informes también mencionan, digamos, bajo qué figura de la propiedad intelectual se puede proteger el invento. Eso vamos a hablar más adelante, digamos, de estas figuras de la propiedad intelectual. Pero esto es lo que nos menciona este informe. No sé si hay alguna duda hasta el momento, antes de que pasemos a esta tercera etapa, que es la de protección y propiedad intelectual. A ver. Recuerden que pueden dejar sus dudas en el chat o levantar la manito para hacerla directamente al relator. Sí, me parece que no hay nadie con la mano levantada, ¿cierto? Sí. No. Y entonces continúo. Entonces comenzamos con esta tercera etapa, que es la protección y propiedad intelectual. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Este informe, el informe de búsqueda en el estado del arte, estado de la técnica y patentabilidad, nos dice cómo podemos proteger la tecnología. Entonces, nosotros al tener esa respuesta, nosotros nos decidimos a proteger la tecnología mediante algún tipo de propiedad intelectual, ya que la propiedad intelectual es la herramienta que nosotros tenemos para proteger las creaciones del intelecto humano. En función de eso, podemos definir la propiedad intelectual como los derechos patrimoniales y morales sobre los productos del intelecto humano. Cuando hablamos de derechos patrimoniales y morales, nos referimos a dos dimensiones del invento. Por un lado, cuando hablamos de patrimonial, nos referimos a la dimensión económica de este derecho. En ese sentido, se refiere a los dueños, a quienes poseen los derechos económicos sobre el invento u obra. En el caso, por ejemplo, de las patentes de invención y modelos de utilidad en general en la propiedad industrial, se habla del solicitante, que es el dueño, valga la redundancia. Y por otro lado están los derechos morales, que se refieren a los derechos inalienables de quienes crean esta obra o invento. Y bueno, como les decía, son inalienables, en el sentido de que, independiente de que cambien de dueño la propiedad intelectual, siempre el inventor mantiene su estatus de inventor de la tecnología o de autor en el caso de una obra. Y eso es básicamente esta definición. Esa es la propiedad intelectual, a grandes rasgos, obviamente. Ahora voy a pasar a hacer una revisión de la institucionalidad chilena para la propiedad intelectual y nos vamos a ir concentrando a lo largo de esta parte más en la propiedad industrial. ¿Cuáles son los tipos de propiedad intelectual que existen en particular en Chile? Bueno, en el caso de la legislación chilena, bueno, si bien es bastante similar a la de la mayoría de los países, igual tiene sus características propias. Nuestra legislación divide en dos grandes leyes
todo lo asociado a la propiedad intelectual. Por un lado está la Ley de Propiedad Intelectual, que es administrada por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, ex-DIVAM, que administra los derechos de autor. Y por otro lado está la Ley de Propiedad Industrial, que es administrada por INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que administra figuras como las patentes de invención, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, entre otros. Bueno, no puse todas estas figuras en esta diapositiva debido a que son estas tres figuras las que habitualmente más utilizamos en nuestra universidad. Ahí les voy a comentar por qué. Entonces les mencionaba que íbamos a ir ahora a la propiedad industrial. La propiedad industrial, o el derecho de propiedad industrial, posee estos 4 principios. Estos son más o menos transversales a lo largo, digamos, del mundo. Primero, exclusividad. Cuando hablamos de exclusividad se refiere a que la propiedad intelectual nos permite excluir a otros del uso y explotación comercial de una tecnología. Eso es lo que nos permite la propiedad industrial. Entonces, si yo tengo la patente, puedo excluir a terceros de explotar la tecnología protegida por la patente. Así con todos los derechos de propiedad industrial. Cuando hablamos de territorialidad, nos hablamos de que los derechos de propiedad industrial están circunscritos a un estado donde yo solicité el derecho de propiedad industrial. Entonces, si yo tengo una patente en Chile, solo estoy protegido en el territorio chileno. Por ende, no, si alguien produce la misma tecnología que yo tengo protegida en Chile, pero en el extranjero, no tengo derecho a alegar a menos que yo tenga patente en el país donde lo están produciendo. Entonces, si yo quiero protección en Estados Unidos, tengo que ir a Estados Unidos, a la oficina de patentes de Estados Unidos. Si quiero ir a Alemania, tengo que ir a la oficina europea de patentes y luego tener una embajada de países en Alemania, y así. Entonces, territorialidad, circunscripción del derecho a un país, o un estado en realidad. Cuando hablamos de publicación, nos referimos a que el Estado, a cambio de esta protección, exige la publicación detallada de todos los detalles técnicos de un invento al punto de que pueda ser reproducible por un experto en el área. Si yo no tengo ese nivel de detalle, me podrían rechazar mi solicitud de algún derecho de propiedad industrial. Entonces, por eso es importante detallarlo al punto de que pueda ser reproducible. Y por último, la duración limitada se refiere a, bueno, bastante decidora la palabra ahí, que los derechos de propiedad intelectual tienen una duración que va entre los 10 a 20 años, dependiendo del tipo de derecho de propiedad industrial. Y ahora vamos a detallar un poco 2 figuras que son los modelos de utilidad y las patentes de invención. Bueno, les comentaba que estos son en parte una de las figuras de propiedad intelectual que más utilizamos en la universidad, y eso se debe más que nada por el tipo de, digamos, por el campo del conocimiento que abarca nuestra universidad, que es sobre todo la ingeniería y las carreras de carácter técnico. Por un lado están las patentes de invención, que corresponden a un derecho exclusivo concedido por el Estado a una invención que es nueva, que implica una actividad inventiva, y es susceptible de una aplicación industrial. Esos son los 3 requisitos que les mencionaba antes, ¿cierto? Novedad, nivel de inventivo, aplicación industrial, que ya voy a explicar, pero ténganlo ahí presente. La duración de este derecho es de 20 años desde la fecha de prioridad. También ahí voy a explicar qué es la fecha de prioridad. Luego están los modelos de utilidad, que se refieren a instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos en los cuales, digamos, utilizando de manera diferente algo que ya existía, se adquiere un nuevo beneficio, ventaja o efecto técnico. Es por eso que para este tipo de propiedad industrial se pide que sea novedoso, para que tenga el requisito de novedad y aplicación industrial. Y en este caso en particular,
este derecho dura 10 años desde la fecha de prioridad. De hecho, por esto mismo le dicen la patente chica, porque tiene menos requisitos y porque dura menos. Ahora, cuando yo digo fecha de prioridad, me refiero a la fecha de la primera presentación de una solicitud de algún derecho de propiedad industrial en un país. Digamos, para simplificarlo, imaginémonos que yo presenté el 10 de agosto en Chile mi primera solicitud de patente asociada a una tecnología. Esa va a ser mi fecha de prioridad. Entonces, si yo voy con la misma tecnología al extranjero y reivindico esa propiedad, perdón, esa tecnología, reivindico la fecha de prioridad de esa tecnología, voy a tener la misma fecha de prioridad en todos los países donde yo presente esta misma solicitud de patente. Entonces, independiente de que las fechas de presentación no sean en la misma fecha, la fecha de prioridad va a ser la misma y por ende la protección va a partir desde la fecha de prioridad en todos esos países. Entonces, esa es la ventaja, digamos, de considerar la fecha de prioridad. Y a eso se refiere en este caso. Ahora les voy a hablar de los requisitos de patentabilidad. Ya es importante poderlos revisar estos para también recomendar evitar algunas acciones, digamos, que podrían afectar en la futura protección de nuestros inventos. Ya, les había comentado que las patentes de invención requieren de estos 3 requisitos, pero los modelos de utilidad solo novedad y aplicación industrial. Entonces parto por la novedad. Cuando hablamos de novedad, nos referimos en particular al requisito que dice que un invento no debe ser exactamente igual a inventos ya existentes en el estado de la técnica. Entonces, cuando nos referimos a esto, nos referimos a que los examinadores, cuando uno presenta, por ejemplo, una solicitud de patente, buscan en el estado de la técnica, que va desde, obviamente, documentos de solicitud de patente y patente, hasta papers, publicaciones en medios de comunicación, páginas de internet e incluso en algunos casos redes sociales. Entonces, si pillan que yo he divulgado, digamos, una descripción detallada de mi invento, previo a la presentación de la solicitud de patente, me pueden cuestionar mi invento por novedad y por ende que no sea patentable. Entonces, por eso la recomendación siempre, siempre es proteger antes de divulgar. Si bien en algunos casos se puede divulgar, tener algunas precauciones, siempre es fundamental no divulgar antes de proteger. Eso sobre la novedad. Con respecto al nivel inventivo, este requisito se refiere a que el invento que yo quiero proteger no debe derivarse de la sumatoria obvia de inventos ya existentes en el estado de la técnica. Miren, para entender este requisito yo siempre utilizo un ejemplo, que es el de la porotera. No sé si, me imagino que muchos de ustedes lo deben conocer, que es básicamente una botella cortada en su cuello, donde se pone un globo y se utiliza para lanzar porotos, por esos nombres. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la porotera con el nivel inventivo? Pongamos en el caso de que yo tengo esta botella cortada donde en el cuello pongo el globo y yo quiero proteger eso, digamos, por una patente de invención, y lo que yo quiero es proteger, digamos, el hecho de que yo al llenar, al tirar agua, digamos, a esta botella cortada, puedo llenar fácilmente el globo. Y digamos, en este sentido, aprovechando, ¿cierto?, la forma de la botella, ¿cierto?, utilizarla como un embudo. Ahora, en este caso, en particular, carecería del nivel inventivo, entre comillas, porque estaría utilizando las características previas de cada uno de los integrantes, entre comillas, de este invento, entre comillas, por sí solo.
¿Por qué? Porque la botella está diseñada para almacenar fluido y el globo también, independiente del tipo de fluido. Entonces, si yo tengo este embudo, estoy utilizando esa característica de almacenamiento de fluido y igualmente el globo. Sin embargo, si yo utilizo, digamos, estos dos artefactos unidos como una porotera, ahí cambia completamente el uso que yo estoy dando a estas partes. Porque el cuello de la botella lo estoy utilizando como digamos, un artefacto ergonómico para sostener, digamos, la porotera en sí. Y por otro lado, el globo lo estoy utilizando como un elástico para impulsar un proyectil. Entonces, en este sentido, yo no estoy utilizando una característica obvia, digamos, que ya existía en este artefacto. Ahí existiría, entre comillas, un nivel inventivo. Bueno, igual es más complejo, pero a eso nos referimos. Cuando yo utilizo, cuando yo simplemente integro dos cosas que ya existían en el tabla técnica y no genero ningún efecto técnico relevante que antes no existía y que no se puede derivar de sus características previas, ahí no posee nivel inventivo. ¿Ya? A eso se refiere. Y por último está la aplicación industrial, que como dice su nombre, se refiere a que los artefactos tienen que tener alguna utilidad a nivel industrial y por ende tienen que resolver algún problema técnico, algún problema del estado de la técnica. Si no resuelven un problema del estado de la técnica, te van a rechazar tu solicitud de patente. Ahora, este habitualmente es el requisito más fácil de justificar. Pero bueno, tiene que justificarse. No sé si alguien tiene alguna duda en particular sobre estos tres requisitos, ya que igual es como un poco más denso en comparación, digamos, a lo que ya hemos estado viendo, digamos, antes de continuar. Yo tengo una duda, Patricio. ¿Qué me digo? Cuando queremos como describir nuestros posibles inventos o a proteger, ¿cómo, cómo sabemos o discriminamos qué información podemos compartir y qué no para no como contraindicar o ir en contra de cumplir con la novedad y el nivel inventivo? Perfecto. Mira, ahí requiere una revisión particular, digamos, caso por caso. ¿Por qué? Porque depende de lo que yo quiera proteger, finalmente. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo... Vamos al caso de la porotera. ¿Cierto? La funcionalidad de la porotera es, ¿cierto?, un artefacto que está compuesto por un cuello de botella más un globo, los cuales se utilizan como, digamos, como una herramienta para lanzar proyectiles. Entonces, si yo quisiera publicar algo sobre eso y yo dejar en evidencia, por ejemplo, que sirve, digamos, para lanzar un proyectil públicamente, utilizando el globo, ¿cierto?, estirándolo y sosteniéndolo por el cuello, ahí yo estaría divulgando información suficiente como para perder novedad. Ahora, quizás yo podría publicar, no sé, una foto solamente del invento y no divulgar sobre su funcionalidad, ni decir para qué sirve, ni nada. Y quizás ahí no esté divulgando completamente toda la información, ya que ahí puedo utilizar las fotos simplemente como un ejemplo dentro de la memoria descriptiva de una patente de invención. Entonces, tiene estricta relación, como digo, con lo que se quiera proteger, y por ende ahí mi recomendación es poderlo consultar con algún experto, y en este caso recomiendo consultarlo con la Oficina de Transferencia Tecnológica, que nos pueden enviar un correo y en el contacto, la parte de abajo de la diapositiva se menciona ttl@sm.cl. Si tienen alguna inquietud sobre qué es lo que pueden divulgar o no, les recomendamos que nos conversen a nosotros y nosotros les podemos decir el detalle. Porque podría llegar a ocurrir que parte de las reivindicaciones de una solicitud de patente se podrían ver afectadas, digamos,
de manera considerable en el caso de que incluso no se divulgue toda la información. Entonces, por eso es algo delicado. Ok, muchas gracias, Patricio. Sí, ha visto Sí, una hay más consulta dudas, en pero el chat. yo pensé que era sobre este tema, pero ya que estamos, está Nicolás Froa, que pregunta, eh, hizo una pregunta anteriormente, que decía relación con, ¿bajo qué ley se protege el software en Chile? Yo voy a ir a eso en la próxima diapositiva, así que ahí Ya, lo genial. respondo. Entonces pasamos a la pregunta de Silvia Morales, que dice, ¿dónde puedo ver las propiedades intelectuales que hay actualmente en Chile? A ver, en el caso de la propiedad industrial se puede revisar en el sitio de INAPI. Ahí hay buscadores de marcas, hay buscadores de patentes y de modelos de utilidad, patentes de dimensión y modelos de utilidad, perdón. Eh, Me parece que hay un buscador de diseño industriales. Ahora, ahí recomiendo yo utilizar, bueno, además del de INAPI, hacer búsqueda de los buscadores internacionales. Está el buscador, por ejemplo, que para mi gusto es el mejor, que es público y gratuito, el de la Oficina Europea de Patentes, que se llama Spacenet. Lo escribí en el chat. Ya, genial. Eso mismo te iba a pedir. Spacenet es el buscador de patentes, bueno, de propiedad industrial en realidad, patentes, modelo de utilidad, que es bastante amigable y que permite, digamos, acceder de manera... Tiene la base de datos más grande en comparación con el resto de los buscadores de patentes. Ahora, además de Spacenet, igual hay otros buscadores como el Patent Scope, que es de la OMPI, de la Oficina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, perdón. Lo pueden buscar en Google. Y ya en el caso de que no se quiera hacer una búsqueda, digamos, tan perfecta, o se quiera buscar solo un documento, y Google Patents puede ser una buena opción. Ya, genial. Y INAPI nos faltó, ¿cierto? INAPI.cl. Claro, inapi.cl. Ya. Y hay una segunda pregunta de Nicolás Froa que dice, ¿se considera como un buen nivel inventivo el utilizar tecnologías ya existentes en un enfoque nuevo? Mira, ahí depende. En el caso de las patentes de invención, cuando tú utilizas tecnologías ya existentes en un enfoque nuevo, te las rechazan por falta de nivel inventivo justamente, porque te podrían decir que se desprende de manera obvia de, digamos, de la tecnología existente, ¿cierto? Que ya posee esas características, etc. A menos de que eh, a menos de que se genere un efecto técnico relevante que antes, o que digamos que no se podía predecir de lo existente en el estado de la técnica. Eh, a ver, por poner un ejemplo. Eh, digamos, yo hago interactuar dos cosas, no sé, por ejemplo, algo con cobre, con, digamos, no sé, una herramienta quirúrgica, y nos damos cuenta de que si yo le pongo cobre a esta herramienta quirúrgica, va a tener, obviamente, no sé, nuevas características antimicrobianas, qué sé yo. Eso, por ejemplo, carecería de nivel inventivo, porque es obvio que si yo le pongo cobre, va a tomar las características del cobre a este nuevo artefacto. Ahora, si, no sé, digamos por arte de magia igual, por un ejemplo ficticio, yo al ponerle cobre a este instrumento, descubro que, no sé, se producen una serie de, no sé, de organismos que ayudan, no sé, a la cicatrización al utilizar este instrumento quirúrgico, no sé, por dar un ejemplo burdo, ahí yo podría, por ejemplo, poseer nivel inventivo, ¿ya? Pero es un caso, digamos, muy rebuscado. Entonces ahí la recomendación es, digamos, buscar antes de proteger. Siempre se hacen informes de búsqueda estado del arte antes de buscar proteger. Y eso, digamos, justamente para poder predecir si es que mi invento puede poseer nivel inventivo o no. Y eso lo hace gente, digamos, con mayor expertise en el área. Claro. Y ahí tenemos una pregunta también de Sofía Pérez que dice,
¿Este procedimiento es el mismo que se aplica para poder registrar una marca? No, el proceso de registro de marca es diferente. No es tan complejo como lo que menciono acá. Sí se hace una revisión, es que ahí la hace INAPI, si tiene que ser un registro, digamos, no sé, por ejemplo, se pide que ahí la marca no tenga una relación directa con la función, digamos, de la empresa que va a utilizar esa marca. Entonces, no sé, como Apple, por ejemplo. Si Apple fuera una marca de manzanas, te rechazaría la marca, pero Apple de computadores, digamos, no tiene ninguna relación, entonces se puede utilizar como marca. Ahora, claro, sí, es otro proceso que es diferente. Eh, no sé, ahí después le podemos entregar información, tenemos un manual de propiedad intelectual donde pueden revisar igual todos estos detalles en nuestro sitio internet y se los podemos compartir por correo sin ningún problema. Ya, y Nicolás quedó interesado y pregunta si es que desde la OTTL pueden ayudar en todo este proceso. Claro que sí, claro que sí. Para eso nosotros lo que hacemos es solicitarle a la gente que inventa, desarrolla alguna tecnología que es parte de la comunidad universitaria, que ingrese una declaración de invención y ahí luego nosotros ahí conversábamos con ver todos los detalles. Ningún Oye, y problema. Constanza en particular pregunta si la universidad entrega el servicio de estado de arte de patentes, porque está postulando un fondo y tiene ese estudio como parte del presupuesto. Eh, Mira, en el caso de la oficina, nosotros a veces entregamos ese servicio dependiendo de la carga laboral que tengamos como oficina. Sin embargo, en el caso de que se requiere y se dispongan de fondos, podemos solicitar también asesores externos con los que trabajamos habitualmente a que lleven a cabo este estudio de estado del arte. Pero claro, ahí podemos conversarlo en el caso de lo que menciona Constanza, me parece. Ya, Nos puede genial. escribir al correo y ahí podemos evaluar el caso en particular. Yo al menos me ha tocado hacer varios estudios de estado del arte internamente. Así que ahí me puede escribir al correo Constanza y no hay problema. Y ahí conversamos. Ya, genial. Voy a continuar entonces, aprovechando de Perfecto. responder la consulta de los software. ¿Cómo puedo proteger un software en Chile? Ya, esto igual es una pregunta que también habitualmente nos hacen. Ahí depende de dónde yo quiera proteger. Si yo quiero proteger en Chile, la figura que se utiliza es la de derechos de autor. Si voy a otros países como Estados Unidos, puedo proteger por derechos de autor, pero también, o copyright, o también puedo protegerlo con patentes de invención, pero ahí es bastante complejo y súper, digamos, restringida la posibilidad y no, digamos, te exigen al protegerlo con patente de invención que el software tenga una relación con alguna tecnología externa sólida. Es en el caso de los patentes de invención, pero en la mayoría de los países no se puede proteger por patente de invención los software. De hecho, están excluidos, digamos, explícitamente excluidos. Y, como les mencionaba, en Chile se puede proteger por derechos de autor, y ahí lo que se protege no es la funcionalidad del software, o sea, no es, digamos, para lo que sirve, sino su código fuente, como una obra, es como un texto. Entonces yo protejo el texto del código fuente. Claro, ahí los campos de protección son menores en el caso de los derechos de autor que la patente de invención, porque como les mencionaba, la patente de invención uno protege funcionalidad, digamos, ¿para qué sirve? En cambio, en el caso del derecho de autor, solo se protege la obra, digamos, el texto en particular. Entonces, yo solo puedo protegerme digamos, con derechos de autor solo si alguien llega a copiar, a plagiar mi código fuente, lo cual es bastante complejo, ¿cierto? Por ende, también podría llegar alguien y desarrollar un software que tiene exactamente la misma funcionalidad que mi software, pero con un código fuente diferente. Ahora, si yo demuestro que el código fuente de mi competencia es muy, muy similar al mío, ahí yo podría, digamos, entrar
a demandar y qué sé yo. Pero eso básicamente, en temas de software en particular. ¿Y qué camino optamos en Kemping, que era esta empresa que habíamos desarrollado con la gente del Departamento de Ingeniería Mecánica? Bueno, un detalle importante que no había mencionado es que estos quemadores los estamos utilizando para hornos de panadería, ¿ya? Nosotros utilizamos este quemador, digamos, lo desarrollamos, generamos la declaración de invención, se hizo el estudio de patentabilidad, salió positivo, en el sentido que poseía todos los requisitos para ser patentable, por lo cual se optó a presentar una solicitud de patente por el sistema PCT, y ese es el código. Bueno, ahora, de hecho creo que hoy día o ayer se debe haber hecho pública la solicitud de patente, así que la debiesen poder buscar en PatentScope. Y en Spacer van todos los buscadores en general de patente. Y el solicitante obviamente es la universidad, y ahí es la universidad dueña de la patente. También después les voy a comentar un poquito de esta interacción entre la empresa y la universidad. Y ahora pasamos a la transferencia tecnológica. Sí, me parece que no hay consultas, no hay nuevas consultas, ¿cierto? No, no han Ya. aparecido nuevas consultas. Súper. Bueno, igual ahí después me pueden hacer cualquier consulta. Entonces ahora pasamos al último tema, que es la transferencia tecnológica, la última etapa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transferencia tecnológica? Nos referimos a la transferencia, valga la redundancia, de los derechos de explotación comercial y uso a un tercero. Entonces, cuando la universidad le entrega los derechos de uso y explotación a una empresa externa, eso es transferencia tecnológica. Obviamente, o en la mayoría de los casos, cuando se habla de transferencia tecnológica, se piensa también en propiedad intelectual, porque eso es lo que se transfiere finalmente. Igual hay muchas cosas que se pueden transferir asociadas a la propiedad intelectual, como el know-how, por ejemplo. Y esta transferencia se hace y se formaliza a través de un contrato o acuerdo, a cambio de un beneficio económico. Entonces, bueno, aquí les voy a hablar un poquito de esos detalles. Hay 3 grandes modelos de transferencia, hay más, pero estos son los principales y que al menos nosotros con eso nos hemos manejado dentro de la universidad. Me voy a concentrar a continuación más en la empresa de base tecnológica, por lo que ahora solo voy a hablar del licenciamiento y el contrato tecnológico. Cuando hablo de licenciamiento, me refiero a un contrato de licencia con una empresa externa. La universidad se contrata con una empresa externa que está interesada en la tecnología, se genera un documento en el cual se acuerda que esta empresa va a poder hacer uso y explotar comercialmente esta tecnología a cambio de un rédito económico para la universidad, que en la mayoría de los casos se hace en forma de royalty. ¿Ya? Este royalty significa un porcentaje habitualmente de las ventas netas. Y, bueno, puede igual hacerse mediante otro formato, digamos, el rédito económico que exige la universidad. Pero depende caso a caso, ya que eso es algo que se negocia entre las partes. Luego está el contrato tecnológico, que difiere de los casos anteriores, porque surge en un inicio de una solicitud de una empresa para que la universidad resuelva un problema técnico. Y en ese contrato, digamos, se explicita que si se genera algún tipo de propiedad intelectual, va a ser o de la universidad o va a ser compartido entre las empresas, entre las partes, digamos, que forman parte de este contrato. Y luego, cuando ya se genera la propiedad intelectual, se lleva a cabo la licencia, en este caso de la universidad a la empresa, pero la gracia de este formato en particular es que la transferencia tecnológica está en cierta forma asegurada desde un principio. Y es, digamos, en ese sentido es bastante ideal. Pero ahora vamos a ir al tema de las empresas de base tecnológica. Sobre todo que ahora que está el tema del startup ciencia es fundamental.
¿Qué son las empresas de base tecnológica? Son aquellas empresas creadas sobre la base de conocimientos con potencial innovador, surgido a partir de actividades de investigación y desarrollo llevadas a cabo al interior de instituciones académicas, científico-tecnológicas y las empresas o en vinculación entre ellas. En el caso de nuestra universidad, bueno, también nosotros hablamos de spin-off. La spin-off es una forma de empresa de base tecnológica. Y en el caso particular del Reglamento de Propiedad Intelectual Industrial y Transferencia Tecnológica de nuestra universidad, cuando hablamos de spin-offs, se refiere a las unidades de negocio en cuya creación participan miembros de la comunidad universitaria, en la que se utiliza conocimiento o tecnología generada en la misma, se encuentra o no protegida y cuya exclusiva finalidad sea la explotación comercial de dicha tecnología en el mercado. Bueno, en el caso particular de Kempin, que es un spin-off de la universidad, y eso ya se ha formalizado mediante un acuerdo de licencia, que es la forma de formalizar esta relación. De hecho, ahí se puede ver parte del documento y blurry, también porque bueno, es confidencial. Por medio de este documento se regula la relación entre la universidad y la empresa. Y sin ningún problema, se da un proceso de negociación, de conversación bastante ameno, donde se llegó a un acuerdo en relación, es similar en ese sentido al caso de licenciamiento de una empresa externa, pero ahí la spin-off, como les voy a comentar a continuación, tiene una serie de beneficios. Los incentivos para crear spin-off dentro de la universidad, que esto lo explicita el reglamento antes mencionado, que lo pueden encontrar igual en el sitio de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Licenciamiento. Este menciona que los contratos de licencia entregados a la spin-off son más favorables que a terceros. Se otorga una primera opción de licencia y o condiciones más ventajosas. Cuando hablamos de condiciones más ventajosas pueden ser, por ejemplo, digamos, que las empresas no tengan que pagar royalty durante un periodo de gracia, no sé, que los royalties puedan ser más bajos que el habitual, que puedan o no utilizar infraestructura de la universidad. Ahí depende del caso en particular. Y como les mencionaba, es algo que se conversa entre la universidad y la empresa en particular. Y bueno, repito, todo está explicitado en el reglamento antes mencionado. Segundo, los trabajadores de la universidad que participen en una spin-off pueden solicitar permiso de ausencia o modificación de jornada al director de la unidad correspondiente. Dicha suspensión o modificación de jornada no podrá ser superior a 2 años. Esto, como menciona ahí, es algo que también se negocia con el responsable de cada unidad. Entonces, ahí depende del caso. Y por último, la empresa puede utilizar la marca en publicidad, gráficas, presentaciones, papelería, entre otros. Esto obviamente es súper útil, sobre todo cuando recién se está partiendo, ya que, digamos, sirve por contar con el prestigio y aval, entre comillas, de la Universidad Técnica Federico Santa María a la hora de salir al mercado. Claro, cuando uno dice que un spin-off de la universidad es diferente que si uno no lo dice en el sentido del beneficio que carga por llevar el escudo de la universidad en la documentación pública de una empresa. Y por último, el caso de Kempin nuevamente. Bueno, Kempin surge del Departamento de Ingeniería Mecánica, como les mencionaba, se formaliza como spin-off y ya se han producido una serie de quemadores, ya se han instalado en panadería, se ha llegado a acuerdos con empresas externas y en ese sentido, bueno, se han participado en concursos, como se puede ver en la imagen, y para mí en ese sentido es un caso exitoso, digamos, de que es posible crear un spin-off dentro de la universidad y que pueda resaltar fuera de la universidad, que pueda llegar a otras personas, que pueda entregar servicios y productos de calidad, y digamos aprovechar que tenemos un nivel técnico importante para poder sacar todas estas tecnologías que realmente están guardadas dentro de la universidad para instalarlas en el mercado.
En ese sentido es posible y yo invito al menos a todos los que están viendo esta presentación a que se atrevan, si que tienen las ganas, de construir un spin-off, porque, bueno, si bien es una experiencia que tiene también sus dificultades, tiene un montón de beneficios y ahí la universidad es un apoyo bastante importante. Y ahora los quería dejar por último con un videíto sobre camping, que bueno, es uno de los casos de éxito, como ya les mencionaba, también hay muchos otros, pero me parecía muy importante poder contarles este caso que es más cercano. Voy a ponerle play. El uso de los gemedores camping, que igual de rico el pan. Bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias a los presentes. No sé si Diego puede... No sé si hay más Tenemos consultas. aquí una consulta de Gabriel que pregunta, ¿cuáles son los costos asociados al proceso de protección intelectual? Esa es una pregunta habitual. Sí, sí, bueno, ahí varía mucho dependiendo del tipo de protección de protección de propiedad intelectual utilizado. En el caso de los derechos de autor es más barato. O sea, si uno lo hace por su lado, va a llegar a salir alrededor de 10.000 pesos, entonces es muy barato. Si uno lo hace con asesoría, obviamente ahí aumenta el precio. En el caso de marca, digamos, es como un segundo escalón, también es un poquito más caro. Puede llegar, no sé, a los, no sé, 200, 300, dependiendo de la asesoría que uno pueda optar. Sin embargo, si uno lo hace también por sí mismo, también es más barato. En el caso de las patentes y modelos de utilidad es mucho más caro. El proceso completo en el caso de una patente de invención puede llegar a los 4 millones de pesos solo en un país. Y ahí súmale la misma cantidad dependiendo de cada país. Bueno, y hay excepciones aún más caras todavía, en el caso, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes, que luego de concederte la patente te cobra 2.000 euros anuales. Entonces, claro, y aún más caro. La propiedad intelectual en general es una inversión. Ya. Es una inversión para luego utilizarla como una herramienta de mercado. Oye, y el tiempo que se demora, no sé si lo habrás mencionado, pero en general, en promedio, ¿como cuánto se demora? La tramitación depende de la oficina, pero mira, en Chile se demora como 3 años, 3 años y medio, digamos, desde que Todo el uno la proceso. solicite y te la conceden. En el caso de Estados Unidos es más rápido, puede llegar hasta los 2 años y medio. En el caso de la oficina europea es larguísimo, a veces se demoran hasta 10 años. Pero depende del caso. Ahora bien, la solicitud, digamos, la propiedad industrial se puede transferir incluso aunque no haya sido concedida. Ya. Eh, O sea que es primordial, si es que quiero proteger, con la solicitud yo ya me protejo de alguna forma y tengo que exacto. esperar que salga la patente. O sea, no es necesario esperar a que salga la patente. O sea, para Eh, tener como el monopolio, o sea, como... claro, hay como que se reafirma en cierta forma, pero si yo Ya, tengo la solicitud de patente, eh, digamos, desde la fecha en que yo presento la solicitud de patente, entre comillas, vale la protección en el caso de que me la concedan. Entonces, por eso desde que está la solicitud de patente yo puedo transferirla. ya. Al menos eso lo he aceptado. Ahora, claro, hay algunas empresas que a la hora de, digamos,
a la hora de transferir, de pedir una transferencia tecnológica, te piden que esté concedida, pero eso depende mucho del caso. Habitualmente igual se aceptan transferencias tecnológicas con solicitudes de patente. Ya. Y hay un tiempo desde que ingresas la solicitud hasta que tú presentas para presentar internacionalmente. Eh, Mira, depende, es que yo, por ejemplo, puedo partir el proceso presentando directo una solicitud internacional en el caso de las patentes de invención Perfecto. y modelos de utilidad. Entonces, puedo presentar una solicitud PCT y desde la PCT yo tengo 30 meses para presentar en todos los países. Ok. Sin embargo, si voy directo a una oficina nacional, tengo 12 meses para presentar en otros países. Entonces, si yo presento primero en Chile, por ejemplo, que tengo 12 meses para presentar en el extranjero, pero luego presento una solicitud con la misma tecnología vía PCT, ahí mi plazo, en el marco del tratado del PCT, se amplía hasta 30 meses desde la fecha de prioridad, ¿cierto? Que es la fecha en la que presenté la primera solicitud, en este caso la chilena. Ya. O sea, igual es importante que las personas que quieran patentar se acerquen a la TTL para definir una estrategia. Supongo que hay que, si es que la Exacto, persona está interesada en irse para afuera, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. exacto. Y al final la estrategia de propiedad intelectual es una estrategia comercial, Claro. porque lleva de todo, porque, bueno, tiene una evaluación técnica y comercial, es una inversión súper importante. Bueno, en este caso para la universidad nosotros estamos invirtiendo básicamente. Claro. Entonces, es Oye, necesario. hay una pregunta de Freddy Gray que pregunta, ¿es factible proteger una metodología o modelo? ¿Cuáles son las dificultades? Depende de a qué se refiera con metodología o modelo. Porque, por ¿Un ejemplo, proceso productivo, por ejemplo? es que claro, si es un método relacionado a algo más técnico, sí. Por ejemplo, no sé, un método para producir cobre, no sé, para producir cobre, no sé, ánodos, cátodos, no sé. Dice una metodología para mejorar u optimizar un proceso. Sí, debiese poder. Es que ahí, como te mencionaba, hay algunos elementos que están excluidos de la protección. Entonces, por ejemplo, modelos de negocio no son protegibles, Ya. o métodos que son abstractos no son protegibles. Eh, Modelos matemáticos tampoco son protegibles. Pero si son modelos donde interactúan técnicas, digamos, tecnologías, ahí sí, protegible dos modos, digamos, es parte del campo de protección de las patentes de invención en particular. Ya. Yo tengo una pregunta, o más bien como un comentario, porque igual he observado que hay personas que quieren proteger su invención o lo que están desarrollando, su innovación, y sin el afán de como de comercializarla y como llenarse los bolsillos, como es más bien como por generar no sé, bien ¿Mm? a la sociedad. Entonces, igual a mí me ha surgido la duda de que si es que no quieren seguir concretamente el camino de la comercialización, igual es importante que patenten para que, me imagino, porque otras entidades pueden ver lo que está desarrollando, la innovación que se está desarrollando, pueden agarrarla y hacer quizás un mal uso, pueden hacer lavado de imagen, o ¿qué piensas tú al respecto? Claro. Bueno, primero, por un lado está la protección y por otro lado está la transferencia tecnológica, ¿cierto? Como había mencionado. Y en ese sentido, se pueden entregar licencias gratuitas a terceros en el caso que uno lo desee. O sea, en el caso, por ejemplo, que uno quiera, eh, digamos, hacer pública una tecnología, es posible, ¿ya? Ahora, la gracia, claro, en el caso de tener protegida el invento, incluso aunque uno quiera divulgarla abierta y gratuitamente, es que uno puede tener control sobre quiénes pueden hacer uso de esa tecnología. Entonces, Claro. por ejemplo, yo podría restringir
de que, no sé, por ejemplo, pongamos en el caso que hay una empresa que me caiga mal derechamente y no quiero que utilice esa tecnología, puedo no entregarle una licencia gratuita a esa empresa. Y se acaba. Ahora, en el caso de que no lo haga de esa manera, yo simplemente puedo publicar la información, digamos, lo suficiente como para que no sea protegible por otro tercero, porque eso puede pasar. Digamos, si yo no divulgo bien un invento, podría llegar otro y patentarlo. Claro. Y ahí sería un problema. Oye, y una última duda tengo yo, aprovechando la instancia, Sí. y no sé si es que estarás familiarizado, pero yo estudié biotecnología y las cosas que se protegen son especies vegetales, bueno, en cierto campo de la biotecnología, y en ese Ujú. sentido tengo una duda con los saberes ancestrales, porque ¿qué pasa si es que, no sé, pues tengo una especie vegetal que hay una comunidad que la ha estado trabajando durante mucho tiempo abiertamente y la maneja culturalmente? Y llega una persona, agarra todo ese saber ancestral y le propone una mejora con una modificación genética de ese elemento que se ha estado trabajando y lo protege. Eh, ¿Ahí hay alguna forma de proteger ese saber ancestral antes que llegue un tercero como a generar una distorsión finalmente para mi gusto? Sí, mira, o sea, es que hay dos cosas. Primero, bueno, la gracia es que los saberes ancestrales en muchos casos se acercan, digamos, mucho a lo natural. Entonces, eh, en ese caso, el sistema de patentes, digamos, excluye de protección a cosas que se encuentren disponibles en la naturaleza. Yo Ya, no puedo patentar la naturaleza. Entonces, por ese lado hay parte importante del saber ancestral que, digamos, se ve entre comillas protegido. Porque, digamos, digamos, tiene un nexo directo con la naturaleza. No sé, por ejemplo, digamos, extractos de aceite, no sé, esenciales de algunos tipos de plantas, por ejemplo, eso no se puede proteger. Entonces, de repente ya, hay muchas cosas que así se utilizan, digamos, no sé, en medicina ancestral o qué sé yo. Eh, Ahora, en el caso de especies vegetales que se hayan desarrollado, también hay propiedad intelectual asociada. Sin embargo, requiere de algún tipo de intervención considerable y que sea en laboratorio, probada, testeada, digamos, para ser protegida. En ya. el caso de las variedades vegetales que se pueden proteger, es una forma de propiedad industrial que administra por el SAC. Ok. Pero está detallada en la ley de propiedad industrial. Y ahí, claro, si hay algún tipo de modificación genética importante, digamos, ahí se podría optar algún tipo de protección y en ese sentido, claro, es difícil que digamos, los saberes ancestrales lleguen a ese nivel de tecnificación. Mm, ya. En una de esas sería bueno trabajar en conjunto con ellos y ayudarles a proteger algo que no quieran perder. Claro, Ya. claro. Genial, Patricio. No sé si es que quedarán algunas más preguntas. Aprovechando, ya estamos cerrando, estamos en el... ¿Constanza tiene una pregunta? Sí, estaba revisando. Ah, sí, Dice mira. Dice, ¿qué es una 3. solicitud PST? Ya, soy Disculpa, se me había importante. pasado. ¿Qué es una solicitud PST? Es primera. Sí, bueno, PCT significa Patent Cooperation Treaty, en español es Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Es un tratado internacional, digamos, que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del cual Chile es parte, el cual permite una serie de flexibilidades en temas de patentes. Como les mencionaba, si uno ingresa una solicitud de patente por PCT, te permite 30 meses desde la fecha de prioridad para presentar una solicitud de patente en otros países que sean parte de este tratado. En cambio, digamos, el método habitual utilizado antes del PCT era el Convenio de París, que solo te permitía presentar solicitud de patente en otros países hasta los 12 meses. Entonces, claro, te permite hacer una planificación para comercializar la tecnología en otros países mucho más cómoda, y además te da
18 meses previo a la publicación de la tecnología. Por ende, si te das cuenta que en realidad tu tecnología no es protegible, te puedes retractar y no publicar la tecnología y, no sé, hacer las modificaciones a la solicitud de patente que se requieran para luego presentarla nuevamente. Entonces es un sistema súper cómodo y recomendable. Si bien obviamente es una inversión, pero para una buena estrategia comercial que va hacia el extranjero es una muy buena alternativa. Genial. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó con Kempin desde la DI hasta el spin-off? ¿Y cuál es el tiempo promedio de ese proceso? De la declaración de invención, supongo que. Sí, a ver, desde la ADI, el spin-off, ignoro el tiempo exacto, pero yo diría que la ADI se hizo a principios del año 2018 y de ahí pasó todo el proceso, ¿cierto?, de evaluación técnica, la redacción de la solicitud de patente, presentación, que fue a finales del 2018, de hecho, los últimos días de diciembre del año 2018, y la formalización de la spin-off se hizo durante el año 2019. Ahora, claro, en la oficina, o sea, van a ir, depende del ritmo de la oficina en realidad, pero yo diría que son más o menos los plazos asociados. Ahora, Igual igual eso es un existe un plazo diálogo. rápido. ¿Mm? Es igual la hicieron rápida, tienen un buen equipo. Claro, sí. Ahora igual ya se mantenía un diálogo fluido entre la empresa y la oficina, y eso también facilitó toda la tramitación. Oye, la tercera pregunta de Constanza dice, ¿qué estado de desarrollo tengo que tener para hacer una declaración de invención? Es una buena pregunta. Ahí, por lo menos un TRL3, que es una prueba de concepto, saber y tener pruebas de que la tecnología que yo quiero desarrollar funciona. Eso básicamente. Ya. Si uno tiene la certeza de que la tecnología funciona y que tiene las características suficientes también, como, o sea, uno tiene identificado el problema que resuelve, posibles mercados, qué sé yo, todas esas características técnicas, eso es suficiente como para ingresar a una declaración de invención. Ya, genial. Muchas gracias, Constanza, por tu pregunta. A todos los demás que también preguntaron, participaron, muchas gracias. Y obviamente a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Ya es hora de ir cerrando, así que muchas gracias, Patricio. Y voy a dejar a Marcela para cerrar contigo, Patricio. Para las O sea, últimas palabras. Patricio, Marcelo, gracias. justo tenía una pregunta. No, más que nada porque alguien te preguntó esta idea que si los procesos, la metodología son patentables, y yo tengo una patente que Sí. es un proceso y una metodología y lo que hay, que suena bastante irrisorio a la luz de, porque es planificación urbana, eso, la directora de emprendimiento es arquitecta y planificadora urbana. Entonces, es una metodología entre la vinculación de planes urbanos y el transporte, variables de transporte. Y es una metodología específicamente. Pero, y se puede hacer. Claro que sí. Pero lo más interesante es cómo eso después, el camino que viene a poder transformarlo en comercializable. Eso es un tema importante dentro de esto, cómo la metodología o los procesos tienden al proceso a llegar a esa etapa de comercialización y que Claro, es ahí, importante. justamente ahí lo recomendable es, bueno, en el caso de que hayan dificultades realmente para comercializar una tecnología con otra empresa interesada, es iniciar justamente un spin-off Sí, y sí. generar el músculo propio, digamos, dentro de la universidad para poder hacerlo. Es complicado, sí, pero si se tiene un buen equipo no debería haber problema. Sí, creo que esa es la etapa que deberíamos entrar, No, como algo no lo digo personal. solo, no lo digo en tu caso, sino que me refiero a todos los Sí, casos en general. Bueno, Eh, de hecho, disculpe que interrumpe, el sí, próximo martes 7 va a estar Felipe Peñailillo con la siguiente y última charla de esta primera fase del ciclo, y que va a estar hablando sobre estrategias de comercialización de productos y servicios tecnológicos. Así que
quedan todos cordialmente invitados. Sí, eso era justo lo que iba a decir. Uno, agradecer a Patricio Rubio, que siempre son súper interesantes y aclaradoras las charlas. Ha sido muy amable, de verdad, ha sido muy amable en acompañarnos. Y Diego habló de la última charla, que es específicamente temas de comercialización. Y de la primera parte del ciclo. Y los esperamos. Todas estas charlas más técnicas han sido diseñadas específicamente para ayudarlos en la presentación. Y claro, aquí Nicolás nos dice que si la presentación que alguna hora se puede, vamos a tratar, siempre hacemos de enviarles la charla, así que no se preocupen, eso va a estar. Gracias, Patricio.